Mi nombre es Fernando Macotela, soy el director de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Esta mañana tenemos una de las principales actividades de esta feria. Alguien que nunca falla a la feria, pero no solo como visitante, sino como autor que presenta libros, es nuestro querido exrector Juan Ramón de la Fuente. No hay un año en que él no presente algún libro de su autoría, pero normalmente es más de uno todavía. Les informo desde ahora que Elena Poniatowska estará con ustedes, pero estará a través de un video. Elena lamentablemente está enferma, ella les va a explicar en este video las razones por las que no nos acompaña. Carmen Aristegui ha anunciado que ya está a punto de llegar, pero el doctor de la Fuente no quiere hacerlos esperar más a ustedes. Les pido por favor que me ayuden a dar la bienvenida a Adriana Malvido, a Juan Carlos Ortega y al doctor Juan Ramón de la Fuente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juan Carlos Ortega, editor de Grijalbo Actualidad y de Debate, por lo tanto, pues, editor de esta obra, de Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que efectivamente, como todos recordamos y todos agradecemos, fue rector de la universidad más grande, más importante de México. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, doctor, por su presencia, muchísimas gracias, Adriana, y ante todo, en primer lugar, gracias a ustedes por su presencia, por su apuesta al estar aquí, por su cariño por México. Este acto, en efecto, se circunscribe a una idea de cariño y a una idea de inteligencia, algo que nos despierta la UNAM y algo que nos despierta México. Y es en esta lógica que este libro quiere inscribirse, en la desde la inteligencia más lúcida, proponer algo para un México que está dolido, un México que tiene malestares. Efectivamente, como nos comentaban, viene un poco retrasada Carmen Aristegui y Elena Poniatowska tiene algún ligero malestar, todo está bien, y bueno, desafortunadamente no podrá estar aquí hoy con nosotros, pero nos manda un video que vamos a ver ya. Bueno, es un gran gusto, una gran alegría hablar de este libro, La sociedad dolida, el malestar ciudadano, porque yo hace muchos años estoy enamorada de Juan Ramón de la Fuente, como muchas otras mujeres, y porque este libro tiene una serie de ensayos muy buenos, de artículos, cada uno sobre temas como pueden ser la marihuana, la legalización de la marihuana y también la gordura, la obesidad, y luego también, bueno, los temas, un tema es Trump, que dice que Trump no le importan ni los otros ni lo otro, que es una frase muy atinada, y también lo que significa el poder y los matrimonios igualitarios, que es un tema peliagudo en nuestro país, el populismo, el nacionalismo contra el que se manifestaba mucho Octavio Paz, porque decía que ya no tenía ningún sentido en un país que está tan comunicado, en el que dentro de 10 minutos podemos saber qué gran personaje murió en el mundo o qué sucedió, por ejemplo, en Corea o en Siria, y luego el Zika, otra vez la marihuana que tanto tiene que ver con nosotros, la marihuana medicinal, y un tema que me llega mucho al corazón, que es el de Ayotzinapa, y la gran vergüenza de que después de tantos años no hayamos logrado de veras
ayudar a esos padres, descubrir qué es lo que sucedió, y esto pues se parece igualito a lo que sucedió, por ejemplo, con el asesinato de Colosio. Es una de las grandes vergüenzas de México, y Juan Ramón de la Fuente trata todos esos temas con mucha lucidez, con mucho conocimiento de causa, con un espíritu que va hacia adelante, y luego con un gran, algo que a mí me interesa también mucho, con una gran capacidad amorosa, porque además yo creo que él es un hombre que está enamorado, o sabe sanar a la gente, curar a la gente, sabe también educar. Educar es sanar, y sanar también tiene mucho que ver con la educación, con la formación del ser humano. Como fue un gran rector porque supo cuidar a sus muchachos, él así los llamaba, mis muchachos, cuidar a sus estudiantes, enseñarles también a cuidarse a sí mismos, que es parte de una educación que en México nos hace mucha falta, porque tenemos mucha tendencia a maltratarnos, y eso es algo que le debemos a él, porque es un gran médico, te acomoda las cosas en el cerebro, es un médico psicoanalista además, y lo sabe mucho de la mente y de los motivos de nuestras acciones, y todo eso yo creo que contribuye a hacer un libro que todos debemos de leer, porque nos enseña, nos cuida, nos cura y nos lleva por un camino ascendente, ahora que es tan necesario en nuestro país, que está realmente hecho un polvorín. Es bien importante la voz de Juan Ramón, el médico Juan Ramón de la Fuente, el médico, el rector, el educador, el intelectual y el hombre. Bueno, Juan Ramón, siento muchísimo no estar en tu presentación, pero te juro que voy a estar en otras. Resulta que ya tengo 86 años y me enfermé en Washington. Fui para que me iban a entregar un premio que ya le habían dado a Dudamel, un premio del Banco Internacional de Desarrollo, y ni me lo dieron, ni di la conferencia, ni nada, porque acabé en el hospital George Washington, donde me tuvieron ahí toda la noche entre muchas agujas y muchos sueros y muchas cosas que te hacen los médicos. Pero pues ya sabes que te admiro y que siempre te acompaño y que te voy a acompañar siempre. Pues a la distancia todo el agradecimiento a Elena Poniatowska, y afortunadamente ya está aquí con nosotros Carmen Aristegui. Bienvenida. Gracias a todos. Bueno, pues continuamos con esta presentación de la Sociedad Dolida de Juan Ramón de la Fuente, y como una propuesta emanada del propio autor y de Carmen Aristegui, lo que seguirá será más bien un diálogo entre estos dos grandes pensadores, entre estos dos mexicanos que tanto están dando y que tanto están creando para que haya una realidad nacional distinta, mejor. Sin más, les concedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, perdón por el retraso. Estaba escuchando y viendo con ustedes el video de Elena Poniatowska, fantástica. Le mandamos un abrazo enorme a Elena por sus espléndidos 86 años que nos ha dicho, pues tiene muy bien vividos.
Juan Ramón de la Fuente, qué gusto estar contigo aquí esta mañana. Adriana Balbido, qué gusto. Gracias, Juan Carlos, en esta feria del libro en minería. Y bueno, me parece que tenemos hoy un libro espléndido para hablar del país y una manera de abordar la realidad de un país como el nuestro desde diferentes perspectivas, pero resulta de enorme valía, de enorme importancia que alguien como Juan Ramón de la Fuente, nuestro querido exrector de la UNAM, este hombre pues muy querido y reconocido en México, se da la tarea con herramientas que mezclan su análisis desde la perspectiva clínica. Él es un científico, él es un psiquiatra, él es un doctor, y con esas herramientas que le ha dado su formación científica, se da la tarea de analizar México, de analizar las dolencias de México, que no son pocas, como sabemos, y resulta de enorme utilidad intelectual, de enorme utilidad para la reflexión y el entendimiento o el intento de entendimiento de esta realidad de pronto incomprensible que tenemos como la mexicana. Yo le propongo a Juan Ramón, a Adriana y desde luego a Juan Carlos que hagamos este ejercicio de diálogo, una charla en donde podamos hacernos preguntas. A lo mejor es la sesión de preguntas sin respuestas, como yo bromeo, porque con este país es difícil encontrar las respuestas, pero hay que encontrar la manera de discutir nuestros problemas, de diagnosticar una realidad. Creo que eso es lo esencial de lo que está planteando Juan Ramón de la Fuente. Hoy que estamos en este 2018 envueltos en un año electoral enorme por tamaño y eventualmente por trascendencia, esperemos, este año electoral, bueno, tiene para el país envuelto en lo que van a ser campañas, propuestas, discusiones, etcétera. ¿Cómo nos urge un diagnóstico? ¿Cómo nos urge una mirada de especialistas, de la gente que ha desarrollado tareas en el mundo académico, en el mundo intelectual, en el mundo de la ciencia, para hacer un diagnóstico de lo que le pasa a México? Y Juan Ramón de la Fuente, con gran claridad, nos ofrece esto que llama la sociedad dolida, el malestar ciudadano, con el prólogo de la propia Elena Poniatowska. Déjenme, para iniciar el diálogo, Juan Ramón, recuperar algunos de los párrafos que yo elegí, algunos poquitos, no muchos, para que ustedes lo lean directamente, pero me gustaría recuperar algunos de los párrafos que leí en estos últimos días, volando, porque le decía a Juan Ramón de la Fuente que tuve la nueva oportunidad de hacer un viaje relativamente largo, entonces de ida y vuelta de México a Nueva York y de Nueva York a México me eché este libro y realmente me ha parecido una espléndida contribución al México de hoy. Y seleccioné algunas frases que quiero compartir con ustedes para alentarlos a que lean este libro, a que se acerquen a este libro y a que tomen esta estafeta que Juan Ramón lanza a los ciudadanos. Empieza diciendo, desde luego, soy médico, veo al mundo como un organismo interconectado que en respuesta a tantos desajustes, tarde o temprano, acaba por colapsar. Síndrome de falla orgánica múltiple, dirían mis colegas. En una enfermedad, el desvío fisiológico se expresa a través de un cuadro sintomático cuya evolución se vuelve más o menos previsible. Entonces, el padecimiento desgasta, corrompe y consume lenta y secretamente al cuerpo. También el espíritu, a la psique. Pasa lo mismo con las sociedades que por diversas razones se ven afectadas por el crecimiento anómalo e incesante de una dolencia a veces visible o más típicamente interna. Esto ocurre, dice Juan Ramón de la Fuente, porque hay una relación dialéctica entre lo biológico y lo social, que pasa por lo emocional, entre el ciudadano y sus relaciones comunitarias. En otra parte, Juan Ramón de la Fuente dice, el malestar ciudadano viene de la inconformidad, del hartazgo de la gente en respuesta a la injusticia derivada de un modelo de desarrollo global que, sin dejar de tener algunas ventajas o al menos potenciales, ha abierto más la brecha entre los que tienen y los que no. En otra parte, dice Juan Ramón de la Fuente, al igual que ocurre en algunos trastornos psiquiátricos, los problemas psicosociales tienen un vínculo directo con un sistema
que los priva de sus derechos básicos. Otra parte. El malestar ciudadano es, pues, una categoría diagnóstica. En el cuerpo y en el talante se encuentran las reacciones secundarias a esa tensión. No hemos sabido enfrentar los trastornos emocionales derivados de la desintegración del tejido social y la desaparición de los espacios comunitarios, ni medir los alcances de un mundo interconectado donde hay más desconexión interpersonal que nunca. Y agrego en esta selección de momentos del libro de Juan Ramón: no saber la verdad daña. No tener expectativa de futuro daña. Vivir bajo los efectos psicológicos y sociales de la negra historia de criminalidad de un país daña. Estar en una sociedad incapaz de tener empatía con los otros daña. En estas reflexiones, el lector hallará un diagnóstico, nos confía, que no pretende, por supuesto, ser exhaustivo en revisar todos los problemas que afectan el ánimo mundial y nacional, pero sí una perspectiva sustentada y crítica en algunas situaciones de las cuales había que comentar de manera responsable. Por el momento tenemos suficientes elementos tóxicos que han entrado al cuerpo para desequilibrarlo. Y ahí empieza esta revisión de Juan Ramón de la Fuente de este nuestro cuerpo, que somos México. Han entrado demasiados o suficientes elementos tóxicos al cuerpo para desequilibrarlo. Y aquí me quedo, Juan Ramón, y te propongo empezar la charla. En este tu diagnóstico, en este nuestro cuerpo, hablando de estos elementos tóxicos, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿De dónde anda parado México? Muy bien, Carmen, muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por venir, gracias por el esfuerzo que representó acortar tu viaje para poder estar esta mañana con nosotros. Y también le doy las gracias a Elena por su mensaje. Debo decir que me sonrojé, pero cosa que no me ocurría hace algún tiempo, pero me da mucho gusto, quiere decir que me emocionó. Y gracias al editor, a Juan Carlos Ortega y a Adriana Malvido, quien amablemente nos leerá algunos fragmentos del texto de Elena en unos minutos. A ver, Carmen, yo creo que los párrafos que entresacaste de alguna manera representan parte del hilo conductor que trato de desarrollar en el libro. Me pareció que hacer un diagnóstico más de la situación del país podría incurrir en una serie de lugares comunes y de estadísticas y de cifras que no dejan de ser importantes pero frías. Y por eso quise darle, y quizá es un ejercicio para mí novedoso y creo que es fresco en los análisis del país, desde esta perspectiva clínica. ¿Sí? Finalmente, en efecto, yo soy médico, yo soy psiquiatra, creo que entiendo lo que le ocurre al organismo cuando se desequilibra, y ver al país, como lo decía Carmen, como un sistema interconectado que se va desequilibrando, que se va colapsando, te permite entender el todo y no quedarte en uno solo de los fragmentos. Y entonces sí hay un hilo conductor. En el mismo título traté de empezar a plantear ese hilo conductor. ¿Por qué el malestar ciudadano? Pues porque estamos dolidos. Y eso explica, por lo menos parcialmente, muchas de las reacciones que experimentamos cotidianamente todos nosotros y que vemos que está experimentando el país. Es ese dolor que no hemos podido superar, que no hemos podido procesar, entre otras cosas, porque estamos inmersos en una inseguridad que nos tiene verdaderamente agobiados, entre otras cosas porque no hemos logrado esclarecer muchos de los eventos traumáticos de este país. ¿Cómo le podemos pedir a los padres, los jóvenes de Ayotzinapa, que olviden o que procesen lo que ocurrió cuando ni siquiera ellos saben lo que pasó? Yo tampoco sé a ciencia cierta lo que pasó, no sé si alguien sabe, a lo mejor tú sí sabes. Entonces,
la verdad es un elemento fundamental para procesar los traumas y los problemas. La verdad nos libera, por más dura que sea. Si no tenemos la verdad a la mano, es imposible procesar esto. Entonces, se va acumulando una serie de dolencias en la sociedad que a su vez empiezan a expresarse de múltiples formas. El incremento en las tasas de ansiedad y de depresión, de alcoholismo, de adicciones, el incremento en las tasas de suicidio en las jóvenes fundamentalmente. Es decir, hay toda una serie de patologías que surgen de esa dolencia colectiva y todo está interconectado. No es que sean elementos dispersos o inconexos. Trato de, no sé si lo logro, pero trato de trazar ese hilo conductor. Y luego, claro, este cuerpo dolido que es México y este malestar que sentimos sus ciudadanos forma parte de un mundo global. Entonces, también ahí trato de ver cuál es la continuidad, cómo esta globalización ha acabado por ser muy injusta, ha acabado por aumentar las desigualdades y las grandes paradojas que vivimos. Es decir, estamos más interconectados que nunca antes en la historia y estamos más solos que nunca antes en la historia. Y ahí hay una gran contradicción. Y tenemos que tratar de vivir con las contradicciones, entenderlas y procesarlas. Entonces, en todo caso, estos apuntes, estas notas, tienen el propósito fundamental de estimular una reflexión, si se puede, estimular un debate y que cada quien saque sus conclusiones. Yo las he nutrido de mi trabajo en la universidad, en mi seminario, con mis estudiantes, en algunas discusiones que he tenido, conferencias que tengo oportunidad de dar. El tema de la violencia lo derivamos del estudio que están haciendo algunas de mis colaboradoras en una zona de Guerrero, donde estamos tratando de entender mejor cuál es el impacto de la violencia en la salud mental de esa comunidad, cómo es que se fragmenta el tejido social. Y en fin, voy tratando entonces a lo largo de no muchas páginas, ir poniendo algunos de estos elementos para tratar de llegar al final, al principio, es decir, volver al principio. Esta es una sociedad que está dolida y es ese dolor el que expresa nuestro malestar cotidiano. Creo que por ahí intenté desarrollar las cosas. Por ahí va la cosa, y bueno, efectivamente tienes aquí varios temas. Tú decías en tus propias notas de autor que parecerían inconexos algunos de ellos, pero al final tienen un hilo conductor, como tú lo dices. Hay aquí reflexiones diversas, incluso de enfermedades como el Zika o como otras que están aquí también revisadas, el ébola, ¿no? Está tu reflexión acerca de las drogas, la salud, la situación de las políticas públicas, hablas también del dolor, de la muerte, hablas de algunos paliativos y bueno, hablas de varias cosas que aquí vale la pena retomar ahora para esta conversación. En la primera parte del libro, cuando se revisa el índice del escenario político y sus trastornos, tú colocas varios títulos, las locas ansias del poder. Yo digo, pues, ¿de qué está hablando y de quién? Me pregunto yo, en este país. Ayúdanos. Locas ansias de poder. A ver, Juan Ramón. Pues a ver, es que la estamos viendo cotidianamente, mejor pregúntame de quién no estoy hablando, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una ambición desmedida. A mí me parece que es muy legítimo querer acceder al poder. Es parte de la forma que nos hemos dado para organizarnos por la vía democrática. Pero cuando vemos, como estamos viendo, que lo que predomina es el pragmatismo a toda costa, la renuncia de los ideales, de las convicciones, de los principios, en aras de alcanzar el poder, pues son las locas ansias del poder, ¿no? Me parece que lo refleja muy bien lo que estamos viendo que está ocurriendo en este país. En algunos de los otros temas que, como señalabas tú, por ejemplo, me regreso tan nada más para no dejar ese cabo suelto. El caso del ébola. ¿Por qué toco el caso del ébola? Porque es la más clara expresión de la desigualdad que estamos viviendo en este mundo globalizado. La vacuna contra el ébola se pudo haber desarrollado hace muchísimos años.
Pero como el ébola es una enfermedad de los países pobres y fundamentalmente africanos, a la industria farmacéutica no le interesó desarrollar una vacuna contra el ébola. Y entonces vemos que tenemos una gran crisis sanitaria como parte. Nos podemos quedar en describir la crisis sanitaria o podemos irnos un poco más adentro y decir, bueno, estos son el tipo de desigualdades que yo encuentro inadmisibles en la globalización. Es decir, como África no representa un mercado atractivo para la industria, pues entonces no hay vacuna, ¿no? O sea, todo está subordinado a los intereses económicos. Y en el caso de las drogas, Carmen, que lo hemos también platicado muchas veces, bueno, hombre, pues yo no sé qué tanto más queremos esperar. Son dos guerras, la de Estados Unidos y la nuestra son distintas, las dos las estamos perdiendo. Ellos están perdiendo la guerra del consumo y nosotros estamos perdiendo la guerra del tráfico y de la producción. Y hay miles de muertos por distintas causas en los dos lados de la frontera. Y seguimos con esta simulación, ¿no? Y eso sí, pues hay cualquier cantidad de reuniones de alto nivel, ¿no? Pero no sé exactamente qué hacen. Seguimos con las mismas estrategias. ¿Cuántos muertos más? Mi pregunta es, ¿cuántos muertos más? Aquí y allá, porque allá también han pagado un costo muy alto. Pero querer simplificar el problema a algo que tiene que ver solamente con la persecución de los narcotraficantes y de seguir en la guerra contra las drogas, no nos lleva a ningún lado. Sí, estamos con una guerra contraproducente, absolutamente. Yo creo que ahí vale la pena que te detengas un poco más en lo que tú has hecho en los últimos años en la materia. Esto que tú dices no son solo reflexiones en el marco de la publicación de un libro. En el tema de la marihuana, tú has dado una batalla muy importante en México. ¿Cuáles serían los ejes para que México, realmente es un tema del mundo, pero qué tendría que hacerse concretamente en esta materia? Pues mira, revisar el marco jurídico. México se está quedando a la saga una vez más, no solo en Estados Unidos. A ver, todas las drogas son malas. Yo no recomiendo a nadie, porque luego salen aquí, de la Fuente dice que hay que fumar marihuana. No, yo no digo que hay que fumar marihuana. Yo digo que las drogas hacen daño, como médico estoy en contra de que se usen, no son inocuas, en fin, no es algo que yo recomiende. Pero tenemos que crear un marco jurídico que funcione mejor que el que tenemos, o más bien dicho, que el que no tenemos, porque la prohibición no es un marco jurídico adecuado, no resuelve nada. El ser humano, desde que sabemos que existe como Homo sapiens, ha buscado usar sustancias que alteren su conciencia, por el placer de hacerlo. Esto es parte innata. Entonces, decir es que hay que buscar una sociedad sin drogas, bueno, pues es una ingenuidad. Entonces mi planteamiento es cómo lidiamos con las drogas, porque allí han estado y ahí van a estar, y me parece que hay que cambiar el marco jurídico. Algo se ha avanzado, Carmen. Yo creo que el que hayamos logrado por lo menos que empiece a legislarse para el uso medicinal de la marihuana es un paso en la dirección correcta. Creo que tenemos que irnos mucho más allá, porque además las consecuencias, fíjate, lo que ha pasado es que como el verdadero atractivo del consumo en Estados Unidos es la heroína y el fentanilo, entonces los cultivos de marihuana en México se han cambiado y ahora ya no se siembra marihuana, sino se siembra amapola. Y la resina de la amapola es relativamente sencilla de procesar, y ya los narcoproductores se trajeron unos colombianos que ya les enseñaron a hacer una heroína más pura y que es más atractiva en el mercado norteamericano. Entonces ahora, en lugar de cosechar marihuana, que insisto, no era malo comparado con cosechar amapola. Digo, ese es mi planteamiento, o sea, de los males el menos. Yo creo que la marihuana es una droga que de todas maneras es menos dañina que la heroína. Y luego vamos a poner en claro los aspectos médicos. Es más fácil que alguien que beba alcohol se vuelva adicto a que alguien que fuma marihuana se vuelva adicto. El potencial adictivo del alcohol es aproximadamente del 15% y el de la marihuana es del 9%.
y el del tabaco es del 32%. Entonces tenemos dos drogas con un potencial adictivo mayor, pero que son legales, como el alcohol y el tabaco. Claro, otra vez hay un gran interés económico detrás de estas dos industrias, ¿no? Y todas las demás que las tenemos en el costal de las ilegales, cuando son muy diferentes. En fin, entonces creo que son temas que uno tiene que estar señalando y no están aislados del resto, porque al final lo que nos interesa es que ha subido la proporción de adictos en este país. Cuando vi, Juan Ramón de la Fuente, estas otras partes de tu libro, una que se llama El malestar ciudadano y otra parte que se llama Una sociedad furiosa, no sé por qué, me acordé de Enrique Peña Nieto. No estoy muy clara por qué. Pero Peña Nieto nos reclama a los mexicanos de nuestro enojo irracional. Urge la presencia de un doctor psiquiatra para que nos explique. Yo creo, bueno, conste que lo dijo ella, ¿no? Lo que urge, Carmen, es que la clase política se dé cuenta que hay un dolor muy profundo en esta sociedad, que esta sociedad que está muy dolida, está muy agraviada, ¿no? No es nada más asunto de que no consideran lo mucho bueno que hay. A ver, está dolida. Es como cuando estás junto a alguien que está en un duelo profundo, que ha perdido un ser querido, que ya hay un elemento de dolor y lo primero que se necesita para dar otros pasos es entender lo que está pasando. Mientras la clase política no entienda que esta sociedad está muy dolida, mucho me temo que van a seguir sin entender a fondo cuáles pueden ser las formas de salir adelante. Yo creo que nosotros, los ciudadanos, ¿no?, sin psiquiatra, ¿no?, como ciudadanos, en la que también cabemos los psiquiatras, tenemos que movernos más. Para poder salir de ese estado de dolor y de malestar, necesitamos sentirnos más participativos. Cuando tú tienes alguna persona que conoces que está en una situación de crisis emocional, lo primero que le diría a cualquier terapeuta sensato es: ¿y tú qué vas a hacer para salir de esa situación? Porque uno tiene que ser parte de la solución. Y aquí estamos hablando de una sociedad muy diversa, muy dispersa, plural, disímbola, que entiende su realidad de manera diferente, y esa sociedad tiene que empezar a moverse de una manera más participativa y más constructiva. Y yo creo, volviendo al tema electoral, que salir a votar, por ejemplo, es terapéutico. Yo creo que sí. Y la gran responsabilidad que tendrán el INE y el tribunal es garantizar que nuestro voto se respete y que podamos sentir que nuestro voto influyó y que nuestro voto decidió. Y esto es algo del tipo de cosas proactivas que yo pensaría que debemos hacer. Hay otras formas de participación de la sociedad que pueden incidir en las políticas públicas. La necesidad de una mayor participación democrática me parece que es fundamentalmente por razones emocionales colectivos. Sentir que podemos incidir en nuestro futuro, que podemos transformar nuestra realidad, recuperar un poco esa utopía que se ha perdido, ese idealismo que se ha perdido. Si no lo tenemos, mucho me temo que este malestar, pues, por ahí se quedará, ¿no?, ondulando, a veces expresándose con más furia que otras, y seguiremos escuchando comentarios de la clase política que nos muestra que siguen sin entender lo que está pasando. Como diría The Economist, que no entienden que no entienden. Bueno, pues sí, es que a mí me gustaría más bien escuchar, ¿no?, más que un reclamo o que un señalamiento, pues por lo menos alguna reflexión en este sentido de decir: entiendo las razones profundas por las cuales hay un malestar en amplios sectores de la población. Lo entiendo y me siento de alguna manera
empático con ello, me siento vinculado a ese malestar, porque en el fondo todos hemos sido medio responsables, pero eso no lo escuchamos, o yo no lo he escuchado, por lo menos. En fin, creo que mientras no haya ese tipo de conexión, el malestar ciudadano va a seguir estando presente. Hay una parte, Juan Ramón, a la que le dedicas un espacio importante que tiene que ver con los excluidos. La opción para los excluidos, el populismo, ¿no? Aquí tenemos también una discusión, un debate, o deberíamos tener un debate acerca de las fórmulas de la propia política en un país como este, que tiene una franja enorme de personas en pobreza extrema, con una carga muy fuerte de exclusión, y ahí hay una parte tuya muy importante que reflexionas, parte de este dolor de la sociedad, parte de estas dolencias, de este malestar ciudadano, pues está precisamente montado en la inequidad, en pues la exclusión de millones de personas, iba a decir de un modelo de país, de un proyecto de país, en caso de tenerlo, desde luego, ¿no? Claro, y yo creo que el verdadero riesgo del populismo y la razón por la que han ganado algunos políticos populistas, Trump para empezar, pero también para explicar un poco lo que ha pasado en el Reino Unido, etcétera, es esto que tú dices, justamente, o sea, al sentirte excluido, un populista habilidoso, y lo son habitualmente, te hace sentir que te está incluyendo, te hace sentir que formas parte de, ¿no? Y eso se traduce con frecuencia en voto a su favor, ¿no? Y ganan en la democracia, porque logran hacerte sentir que con sus proyectos, con sus propuestas, tú vas a formar parte de y vas a dejar de estar excluido. Creo que lo que pasó en Estados Unidos es clarísimo, ¿sí? La razón por la que gana Trump, que es un populista, es porque hace que los sectores del Midwest, de la parte media de los Estados Unidos, de estos estados que están históricamente medio marginados y medio excluidos, se sintieran parte del proyecto y son los que le dan el voto, ¿no? Y el Brexit es un poco lo mismo. Ahora, en México, bueno, en México por supuesto que tenemos el riesgo del populismo, de izquierda o de derecha, ¿eh? Ya tuvimos un presidente que fue un candidato populista de derecha que ganó, que fue Vicente Fox. Fue un populismo que atrajo muchísimos votos, ¿no? Acuérdense ustedes. Pues, o sea, el populismo sí puede ganar en una ley democrática. Ese es el punto. Aquí hay muchos expertos en política, tú entre otras, egresados de ciencias políticas, a lo mejor pueden… Yo ahí pienso que son las debilidades de la democracia. Entonces, el populismo es real, sí, y no estamos exentos, y yo creo que en México estamos viendo también posibilidades de que aparezcan algunos esquemas populistas en este proceso que estamos viviendo. Ahora, ¿es un personaje como Trump alguien fácil para lidiar con él? Para nada, ¿eh? Me parece que debe ser dificilísimo. Dificilísimo. En el tú a tú es dificilísimo, porque él, para empezar, no le importas de entrada, ¿no? Siendo mexicano, ¿qué más le da? Eres perdedor, él es ganador. Y entonces, a partir de ahí, me parece que construir un diálogo productivo debe ser muy complicado. Yo creo que va a ser un problema, lo ha sido para el próximo gobierno, el que sea. No me imagino cómo le van a hacer para poder tener una estrategia que permita contender con una gente como él, que de entrada pues ha manifestado múltiples veces que no tiene el menor aprecio por los mexicanos. Ahora, con la llegada de Trump, se revive este asunto de la psicopolítica, desde luego, porque el perfil psicológico, psiquiátrico incluso de Donald Trump es todo un tema. En tu mirada a la distancia y con un diagnóstico no directo, ¿qué dirías de Trump? En efecto, yo lo único que le puedo agradecer hasta ahora a Trump es que revivió el campo de la psicopolítica y entonces permitió que volvieran a tener importancia estos estudios que lo fueron en el pasado y que dejaron de serlo y que son muy importantes. Analizar el fondo emocional que está detrás de las grandes decisiones de los personajes que gobiernan al mundo.
Y bueno, hubo muchísimos estudios sobre, obviamente, en la guerra y en la posguerra, sobre estos dictadores, y Hitler y Mussolini y todos ellos. Y en México hay un antecedente que se nos olvida, pero en México una persona que hizo grandes estudios sobre esta parte de la psicopolítica fue Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicólogo social de la Escuela de Frankfurt, compañero de Marcuse y de todos estos ideólogos, que llegó a México y ¿dónde creen que encontró espacio para sus enseñanzas? Pues en la UNAM, ¿no? Obviamente, no había otro espacio. Y desde la UNAM, Fromm durante los 50s y los 60s hizo contribuciones muy importantes. El campo se había medio diluido, Trump lo ha revivido. Trump ha logrado que un grupo distinguidísimo de psiquiatras norteamericanos, profesores de las mejores universidades, se hayan animado a sacar un libro para decir, cuidado, este señor sí representa un peligro real para el mundo y no queremos quedarnos callados. El riesgo está ahí por la estructura de su personalidad. Bueno, entonces me parece que otra vez los populismos surgen cuando hay este malestar, cuando la gente está dolida, cuando no hay expectativas, cuando estás marginado y cuando alguien tramposamente, pero con una gran capacidad de seducción y de persuasión, te hace sentir que su proyecto te va a dar espacio. Nos quedan 5 minutos para esta charla, Juan Ramón de la Fuente. Retomando el hilo de la furia social, como la denominas, tal como lo dices en el libro, la furia social, el enojo social, este hartazgo mezclado de muchas cosas, bueno, pues puede ser, dices acá, bien intencionado, puede haber una furia social que puede ser bien intencionada y generar cambios positivos, que sea un motor y un impulso para la sociedad, para el progreso, para el bienestar, pero también puede volverse destructiva y maligna. Tampoco se trata de que nos digas lo que va a pasar, pero sí de que podamos plantearnos escenarios del tipo de cosas que pueden ocurrir en una sociedad que se encuentra en un contexto como este en pleno 2018. Pues mira, sin querer abundar demasiado, porque si no, no van a leer el libro, no lo van a comprar. Yo lo que te podría decir sobre ese asunto es que, digamos, el principal riesgo que veo yo es que siga habiendo, no creo que vaya a haber un colapso, tampoco veo que haya elementos como para una rebelión popular. Lo que veo que puede ocurrir si no cambiamos es que siga el proceso de descomposición. Es como cuando, otra vez concluyo con mi símil clínico, es como cuando ves que un enfermo se va deteriorando, que su salud se va minando y que los esfuerzos por recuperarlo no funcionan. Habitualmente no ocurre una muerte súbita. Habitualmente lo que ocurre es un proceso en donde la enfermedad se agrava, los síntomas se agravan, el enfermo se agrava. Y entonces me parece que si no hacemos algo en los próximos años van a seguir aumentando los índices de suicidio, va a seguir aumentando las tasas de drogadicción, la violencia se va a volver todavía más endémica, el desencanto va a generalizarse aún más, la sociedad va a estar más enojada, más polarizada, más irritada, es decir, habrá un proceso de deterioro. Ese es, digamos, mi pronóstico, más que una hecatombe. Y por otro lado, pues la posibilidad es que de veras le demos la vuelta, que logremos que a pesar de todas las condiciones adversas en este país, pueda haber una forma distinta de enfrentar los problemas, una forma diferente de entenderlos, propuestas novedosas que por lo menos nos generen entusiasmo, que nos generen aliento, que nos devuelvan un poco de ilusión y que nos pongan a trabajar a todos en favor de esos ideales y de esos objetivos. Y entonces eso en sí mismo me parece que también será terapéutico, Carmen. Pues Juan Ramón de la Fuente, yo aprecio muchísimo que me hayas invitado a participar de esta mesa, invitar desde luego a quienes están aquí en este Palacio de Minería a leer este libro. Realmente me parece que es una contribución muy importante desde la perspectiva que mencioné al principio, para la reflexión, para el debate, para discutir en dónde estamos parados y para encontrar precisamente las respuestas necesarias
a este conjunto de temas, de dolencias, de situaciones que embargan a nuestro país. Y me quedo subrayando lo que dices, Juan Ramón, en la frase que apuntaste hace un minuto, donde estás diciendo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer para salir de esta situación? Creo que ese tema es fundamental. La concurrencia, la participación directa de la sociedad es indiscutiblemente fundamental. Estamos hablando de algo que sin eso pues no caminará nada. Y también me quedo con esto que dijiste de recuperar la utopía, de recuperar las ideas principales que muevan a una sociedad en la pluralidad, en la diversidad, en los contrastes, pero es importantísimo que las ideas, que las ilusiones, que las esperanzas incluso sean un motor fundamental en cualquier sociedad y la nuestra no puede ser la excepción. Así que gracias por la invitación, felicidades por este libro, insisto, de enorme valía, que no nos queda más que darle la bienvenida, leerlo y contribuir con ello a un debate necesario en México. Felicidades, Juan Ramón, un abrazo y pues aquí está La sociedad dolida, el malestar ciudadano del doctor de la Fuente. Gracias por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Juan Ramón. Y bueno, ya estos últimos minutos para cerrar, lo haremos de un modo parecido a como comenzamos. Comenzamos con las palabras de Elena Poniatowska y terminaremos también con sus palabras. Adriana Malvido va a hacer favor de leer el prólogo de esta obra. Hola, buenos días. Para mí es un honor estar en esta mesa con Carmen, Juan Ramón, los editores, y por supuesto que es un honor leer el precioso texto de nuestra queridísima Elena Poniatowska, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Me gustaría leer como ella lo haría, pero eso es imposible, porque ella es única, ¿no? Pero espero que lo escuchen con claridad. Se llama El mundo, un cuerpo enfermo. Juan Ramón de la Fuente confronta problemas del mundo y de México en los 7 capítulos de su libro y también confronta la incertidumbre en que todos vivimos hoy. Su recuento internacional toma como punto de partida el ascenso al poder del presidente estadounidense Trump. Cita: Trump es incapaz de desarrollar una relación empática con alguien porque no le importan los otros ni lo otro. Trump y Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, son un par de bufones. ¿Quién más ha mostrado el peso de la mentira en la política de nuestros días? La política escénica hueca de contenidos, el cinismo y la locuacidad, a pesar de que lo confronten una y otra vez con la realidad, que por supuesto no es la que él proclama, es el inefable Trump. Su vulgar demagogia supera la de Berlusconi, que ya es decir mucho. Con el único mexicano con el que hasta ahora ha mostrado públicamente interés de reunirse el señor Trump es con Carlos Slim, y este fue muy claro. El mejor muro que puedes construir es ayudando a que se generen más empleos en México. Termina la cita. De la Fuente intenta comprender la psicología del jefe de Estado del vecino país. ¿Cómo alguien así pudo llegar a la oficina más poderosa del planeta? Se pregunta, porque hoy, más que nunca, es importante la situación migratoria en América Latina y en el mundo entero. Aylan Kurdi, el niño de 3 años muerto en la arena de la playa de Bodrum, Turquía, es una imagen que muchos tenemos incrustada en nuestra realidad cotidiana. Mientras leía a Juan Ramón de la Fuente, por alguna razón ideática, pensé en José María Velasco, porque dentro del panorama pesimista que contemplamos con espanto, finalmente él pinta un paisaje optimista cuando dice: la educación y la cultura constituyen la palanca más poderosa para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país. Y pondera a nuestra querida UNAM y condena al mismo tiempo que la inversión en la tecnología y la educación no sean todavía prioritarias. Guillermo Haro, airado, rebatiría su frase: no conozco en América Latina una sola universidad dedicada a generar procesos innovadores. Pero yo no puedo hacerlo porque no soy científica, solo puedo preguntarme
¿Cuáles son los obstáculos en nuestra región más transparente que no nos permiten innovar? Como Velasco, de la Fuente pinta los problemas que siguen latentes, las fallas de nuestro continente que no se han resuelto, pero de repente abre el cielo con una pincelada azul que ilumina su pesimismo y el nuestro, y como médico, porque su texto es ante todo el de un médico, encuentra el bálsamo, cierra la herida, pone una mano sobre el corazón y levanta al postrado. Él, que ha visto el sufrimiento de los pacientes, es uno de los defensores de la marihuana con fines medicinales. Y por esa visión de médico advierte también que el cuerpo está enfermo, al llamar la atención sobre la obesidad y la diabetes. Bien dice el exrector de la UNAM que el problema requiere de un abordaje interdisciplinario, aunque difiero del término esquizofrenia nutricional que emplea. Sobrepeso y diabetes no son problemas de estilo de vida o de alimentación. Vivir en un país sin trabajo digno, he ahí el principal estrés. Sin educación para los hijos, he ahí otro estrés agobiante. Sin perspectiva futuro, he ahí el estrés definitivo. Así, sobrepeso y diabetes son el resultado de la pésima educación, la falta de oportunidades, la pobreza, la insalubridad, el mal gobierno, la total indiferencia de la clase política que a los niños con cáncer en Veracruz les destina agua destilada en lugar de quimioterapia. Finalmente, como dice Fabricio Mejía Madrid, en México nunca hemos tenido ciudadanos, solo votantes. Somos producto de una revolución cuyos beneficios solo son accesibles dentro del partido. El exrector durante 2 periodos después de una huelga devastadora se pregunta, ¿dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? ¿En qué país vivimos en el que se guarda silencio sobre los cuerpos de 43 estudiantes? En la Alemania nazi la gente moría con gas Ciclón B, en la Rusia stalinista con balas en la nuca o en los campos de trabajo forzado del Gulag. En México todos morimos de no saber, de inercia, de abandono. El libro de mi amigo Juan Ramón invita a analizar nuestra tragedia en el mundo contemporáneo contradictorio. No recuerdo si José María Velasco añadió pájaros a sus paisajes, pero sí pintó con cariño López Velardiano un trenecito que va saliendo de un túnel. A este libro lo veo como un colibrí en el paisaje gris y triste de nuestro país, al que Juan Ramón, intelectual abierto y generoso, transforma en una pincelada azul. Hasta aquí, Elena Poniatowska. De nuevo, gracias a Elena Poniatowska, gracias Adriana por tu magnífica lectura, gracias Carmen por tu participación, gracias doctor, y gracias a ustedes. De verdad, esperemos que en este libro encuentren esa pincelada azul, encuentren esas ideas, ese cariño, ese amor que tanto vamos a necesitar este 2018 y en adelante. El autor va a firmar ahorita unos libros, serán unos pocos minutos los que nos da la feria para hacerlo, pero lo hará. Entonces, pues están invitados a pasar y de parte de Penguin Random House, particularmente del sello Grijalbo, de todos los aquí presentes y de todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso, les repetimos nuestro agradecimiento y ojalá disfruten el libro. Muy amables.